Volvemos a la política. La Cámara de Diputados comenzó hoy a analizar la eventual postergación de las elecciones de abril. Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña el presidente de la UDI, Javier Macaya. Diputado Macaya, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A ver, diputado, ¿cómo ve usted, como presidente de la UDI, obviamente, este condicionamiento que ha puesto la oposición a la postergación de las elecciones, poniendo como condición que el gobierno ceda a las ayudas económicas en este momento de pandemia? Ya no está a la altura del momento que vive el país, pues yo creo que al final del día, cuando tú pones tu agenda política por encima de una cuestión tan importante como es lo sanitario, de alguna manera demuestras la forma en la que estás haciendo política. Y al final las críticas provienen de los mismos que, no sé, hace 3 semanas atrás algunos de ellos rechazaron, y parte importante de la izquierda, la extensión del estado de emergencia para poder imponer cuarentena, mayores restricciones. Hoy día tratan de imputar al gobierno la responsabilidad del brote epidémico. O sea, yo creo que al final estamos en un momento tan complejo que esta agenda de atacar al gobierno a toda costa, que uno la vio quizás en un audio medio afiebrado, sí, y que fue excusado después. Pero no viene, perdón, diputado, ese audio no viene de partidos de la extrema izquierda o de la izquierda, viene del presidente de la Democracia Cristiana. Sí, pues por eso yo creo que al final es la agenda de parte de la oposición. Yo lo lamento mucho, ahora entiendo que ese audio se ha explicado después en el contexto de algo privado. Estamos en un momento tan importante en lo sanitario que tenemos que ser capaces de actuar con la máxima altura de mira y unidad que al final uno... Mira, yo creo que es la gente la que tiene que juzgar al final dónde están las prioridades de los que estamos en el Parlamento, pues si están puestas en las agendas personales, porque uno podría perfectamente, créeme que son análisis que se hacen al interior de los partidos políticos, el que yo dirijo también son análisis que se hacen, de decir, bueno, cómo nos conviene o no, cómo nos perjudica finalmente la postergación de la campaña. Detrás de la dirigencia de la UDI hay cerca de 2.000 candidatos entre concejales, alcaldes, candidatos a gobernadores y constituyentes que obviamente ven con harta desafección que el camino en el que están, que es un camino complejo, que implica hartos sacrificios de ser candidato, bueno, se ve postergado, pero se ve postergado por un bien mayor, que es el bien de la salud de la población chilena. Yo creo que al final el que no quiera entender eso y votar o chantajear al gobierno diciendo que si no se apoya tal o cual medida económica o tal o cual medida de su propia agenda personal, al final no está entendiendo nada la magnitud del problema, no solamente la crisis sanitaria que afecta a Chile, sino que también la crisis institucional a la que nos ha llevado parte también de esta manera de hacer política. Sí, diputado, usted mencionaba el audio que se ha hecho viral prácticamente a la altura del presidente de la ADC. Él decía, debemos salir a golpear con todo al gobierno, sugería un sabotaje de parte del gobierno al proceso constituyente. Recién conversamos con el presidente de la ADC y él no retiró mucho de lo dicho, sobre todo lo primero que yo le mencionaba, le dijo que aquí la gran responsabilidad de lo que está sucediendo es del gobierno, que se le advirtió, y señaló que aquí hay una negligencia de parte de las autoridades sanitarias en nuestro país por lo que está sucediendo hoy día. Mira, a mí yo lo lamento harto, de nuevo, o sea, los mismos que hace un año atrás decían que se tenían que imponer cuarentena y restricciones absolutas a la libertad de desplazamiento de los chilenos, después pasaron y se dieron cuenta de las consecuencias que tienen las cuarentenas, particularmente en el aspecto económico. Los mismos que critican al gobierno hoy día por no haber generado condiciones o responsabilizar al gobierno de los contagios, son los mismos que hace 3 semanas atrás rechazaron con 42 votos en el Congreso, de ellos, se aprobó finalmente, pero 42 votos de la izquierda rechazaron el estado de excepción constitucional para imponer cuarentena y restricciones. Creo que acá al gobierno le llegan palos porque boga y palos porque no boga. O sea, y en eso yo creo que nos hemos acostumbrado a una forma de hacer política de parte de la oposición. Y yo espero que acá, bueno, si alguien quiere imponer agenda personal, política, para golpear al gobierno a cualquier costa, bueno, que asuma también esas consecuencias. Creo que acá el gobierno lo que ha puesto arriba de la mesa es una alternativa para un momento complejo en lo sanitario. Yo te debo reconocer, Nicolás, que a mí me encantaría que las elecciones se pudiesen haber realizado porque hay trabajo detrás, pero entiendo que hay un componente sanitario, un bien mayor que tenemos que cuidar, que es el que se está respondiendo acá al requerimiento de la comunidad médica, científica, una mesa técnica, que no lo está haciendo por una agenda política en particular. Sí, diputado, porque uno leyendo un poco las críticas al gobierno se ve un poco un tono similar al que ocurrió antes de la salida en junio del año pasado del doctor Jaime Mañalich del Ministerio de Salud, desde el Colegio Médico, desde el Consejo Asesor COVID, en que se critica a un gobierno que no escucha, un gobierno que no cede en sus decisiones a, obviamente, las sugerencias
del Colegio Médico, del Consejo Asesor. ¿Cómo recibe usted esas críticas que, le insisto, se vuelven a repetir después de mucho tiempo con dureza hacia la moneda y la gestión sanitaria? Mira, uno tiene derecho en política a hacer críticas políticas basadas en hechos objetivos, en incapacidades de haber sacado adelante quizás con mayor diálogo ciertas medidas. Lo que no tiene derecho es, en el fondo, hacer una interpretación antojadiza de las medidas, que cuando se aplican cuarentenas, bueno, se critican las cuarentenas, y cuando no se aplican cuarentenas se hace una crítica inversa por el hecho de no aplicarlas. O sea, a mí me da la impresión de que a medida que tome el gobierno, finalmente va a responder en un año electoral, político. Yo creo que no hay que olvidarse que este es un año muy electoral, donde tenemos 5 elecciones en los próximos 8 meses, y ese es un problema. Va a llegar a consenso, a conversar con la oposición, y yo espero que el gobierno, que parte de los actores políticos nunca renunciemos a ese necesario diálogo. Pero a mí yo lo que echo de menos es tener la capacidad de mirar también con mayor objetividad y hacer, por ejemplo, un análisis comparativo, que yo creo que se va a hacer cuando este gobierno termine, cuando la historia juzgue, bueno, capacidad de haber llegado con la vacunación a la mayor parte de la población, los aportes fiscales en proporción al Producto Interno Bruto que tiene el país. Chile ha hecho aportes fiscales, aportes directos en distintas herramientas que a lo mejor para muchas personas pueden parecer insuficientes, y siempre vamos a buscar que ojalá las ayudas puedan llegar a mayor cantidad de personas. Pero si tú lo haces en comparación con otras medidas similares que han aplicado países similares y aún de mayor desarrollo económico de Chile, la historia lo va a juzgar, y lo va a juzgar, a mi juicio, quizás de haber entendido que en un momento político complejo la parte importante de la oposición actuó con mezquindad, y yo creo que eso es un poco lo que se está viendo hoy día. Pero también un escenario, diputado, hemos visto en los últimos 5 días sobre los 7.000 casos, hemos visto prácticamente el último mes la mayor cantidad de casos que hemos visto, un año de la pandemia. Por lo menos una autocrítica de parte del oficialismo de que por lo menos la gestión en estos últimos semanas, meses, no ha sido la más feliz, por lo menos en los números, lo estamos viendo, y ni hablar en la cantidad de fallecidos. Pero yo hago la pregunta inversa, Nicolás. ¿Cuál es la manera? Andrés Vial. La manera en que, perdona, la manera en que podríamos, Andrés, haber generado números diferentes. O sea, acá el consenso científico está en que las restricciones a la libertad podrían haber sido mayores, podríamos haber tenido más cuarentena. Yo escuchaba al alcalde de Valparaíso hace 2 semanas atrás, cuando se anunciaba la cuarentena en su comuna, haciendo casi un llamado a la rebelión, a no responder a este llamado a cuarentena en una comuna que obviamente hay consecuencias económicas, y la razón por la cual hace un poco más de 10 días atrás el gobierno anunció un paquete fiscal de ayuda a la familia, el ingreso familiar de emergencia, el bono para la clase media, es justamente porque se sabía que venía una restricción a las libertades mayor. Creo que acá lo perfecto no existe, y si tú miras evidencias comparadas en otros lugares del mundo, probablemente la principal herramienta, el principal antídoto, más allá de las vacunas, que Chile está de los primeros países del mundo en esta materia, es la responsabilidad individual, medidas de autocuidado que nos van a tener que acompañar por mucho tiempo. Vamos a tener que acostumbrarnos, que es parte de una nueva realidad cultural y social a la que Chile va a tener que irse aclimatando y generando, obviamente, los cambios en conducta individual. Más allá de que haya un carabinero en cada esquina custodiando que las personas no circulen o no se acerquen unas con otras. Diputado Macaya, dentro de los efectos, entre comillas, secundarios que estamos viendo, la decisión o de la idea del gobierno de postergar en las elecciones que tiene que ser refrendado obviamente por el Parlamento, está lo que sucede con la candidatura de Evelyn Matei, que va a tener que decidirse obviamente sus aspiraciones presidenciales antes de las elecciones municipales en la comuna de Providencia. Eso no ocurría en el escenario hasta el día de ayer, en que ella iba a ser electa alcaldesa antes de tener que confirmar sus aspiraciones a la carrera presidencial. ¿Cómo ven ustedes ese dilema desde la UDI? Porque incluso hay algunos que han señalado que aquí podrían haber problemas legales. Yo revisé la norma en la cual se basan estos supuestos problemas legales, y yo no comparto que haya una cuestión legal. De hecho, ni siquiera algunos que han manifestado que acá esto anticipa la definición. Todo el mundo sabe, yo lo sé como presidente de la U, que lo he conversado con ella y hemos estado bastante en contacto, de que Evelyn Matei tenía aspiraciones presidenciales. También sabíamos que había tomado la definición de ir como candidata a la reelección en Providencia. Esto lo único que cambia es que la reelección en Providencia va a ser posterior. Yo creo que va a ser con una alta votación, pero que la reelección en Providencia va a ser posterior a la fecha de inscripción de las primarias. Vamos a tener, obviamente, que conversar con ella, entender cuál es la definición primero que ella quiere tomar, cuál es el camino que ella va a abordar. Ella lo ha dicho recientemente, que ella
Ella está reflexionando sobre lo que va a hacer, pero quizá incluso en la definición de temporalidad, porque la inscripción actualmente de la primaria está el 4 de mayo, si no me equivoco, y la elección va a ser el 15 de mayo. Existe incluso una posibilidad de que eso no sea finalmente así con la discusión que se va a dar esta semana en el Parlamento. Hay una idea legislativa de hacer la inscripción de la primaria con posterioridad a la fecha de la elección municipal. Estamos todavía no ¿Una ley express, como sucedió con los alcaldes Castro, como eso? ¿Perdón? ¿Una ley express como sucedió, por ejemplo, con lo sucedido con el alcalde Castro? No es para solucionar el caso particular de ella, sino que es para inscribir la elección primaria y para tener la elección primaria con posterioridad a la que originalmente está fijada. La elección primaria ya está fijada el 4 de julio. Y hay una posibilidad de que eso se prorrogue un tiempo más, que sea eventualmente con alguna diferencia de algunas semanas, que permitiría también tener... yo creo que Evelyn Matei no tiene ningún inconveniente para ser legalmente candidata a alcaldesa y legalmente candidata en una eventual elección primaria. Tampoco pasa por la, entre comillas, presentación política, porque ella siempre ha dicho a los electores de Providencia que estaba en esta también posibilidad de ser candidata presidencial. Ella ha sido muy sincera y transparente con los electores de su comuna. Vamos a ver cómo termina finalmente la conversación con ella esta semana, en las próximas, y vamos a ver también cómo termina generándose un cambio legal, que existe esta posibilidad de que la elección primaria se prorrogue algunas semanas más adelante. Es parte de lo que estamos conversando hoy día en el Parlamento. Diputado Javier Macaya, presidente de la UDI, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Chao, chao. Gracias.